Hola con todos, bienvenidos al episodio 48 de Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y qué alegría estar aquí contigo en este casi 50 episodio. Ya mismo cumplimos un año también de nuestro primer episodio. ¿Cuándo cumplimos el año? El 21 de enero. Estamos a días. Sí, a mí me causa muchas emociones saber que este proyecto se ha dado por tanto tiempo. Quiero agradecer en especial a Mate Cárdenas, que ha sido como uno de nuestros amigos más cercanos, que ha estado siempre con nosotros. Y sobre todo es el que prácticamente hace todo el sonido del podcast. Y si no fuera por él, probablemente sonaríamos como el primer episodio. Así es. Así que gracias, Mate. Mientras editas este audio, solo queremos darte las gracias. Te queremos mucho, eres un gran amigo. Y a seguir. Hoy continuamos con la serie Reinicio que iniciamos en el episodio anterior. Estamos aún oliendo el... Me gusta cuando el pan está recién hecho y siento que así está el año. Está igual oliendo a fresco, ¿no? A recién hecho. Okay. Y me encanta que el episodio anterior pudimos hablar de metas, de resoluciones. Y están avanzando los días. Estamos ya en la segunda semana productiva de enero. Entiendo que creo que es la tercera, si no me equivoco, mirando el calendario. Pero es la productiva, la segunda realmente productiva. Porque los primeros 5 días de enero fueron para muchos feriados. Y para muchos realmente su año arrancó el 5 de enero, ¿no? Uh-huh. De hecho, sí, esta semana se sintió como extraña, ¿no? Como apenas te vuelves a levantar de nuevo para comenzar a ir al trabajo, como, no sé, recoger tus hábitos que tienes que tener como una persona adulta normal. Sí, tú dices eso, yo pienso en el auto cuando lo estoy encendiendo todas las mañanas. Es un auto frío que esperas unos segundos para que caliente, que sientes que todo, el auto no cruje, pero de alguna manera puedes sentir que no estás lubricando bien y que por eso debes ser paciente con ese vehículo. Y creo que de la misma manera estábamos nosotros, ¿no? Sí. Quizás nuestras articulaciones, nuestro ritmo, nuestra velocidad, nuestra mente no estaba lubricando bien la semana anterior. Sí, y bueno, por eso queremos llegar a este episodio que se llama Rendirse demasiado pronto. ¿Y qué vamos a hablar prácticamente en este episodio? Tiene que ver con todas las nuevas etapas a las que nos enfrentamos en un reinicio. Sí, ya hemos hablado de un inicio de año, donde obviamente te enfrentas con estas expectativas, estas resoluciones, pero probablemente también te estás enfrentando a nuevas etapas. Hay muchos que empiezan nuevos trabajos, o caso poco lo empezaron. Hay muchos que están empezando nuevas relaciones, que también se encuentran siendo esposos por primera vez, padres por primera vez. Probablemente estás en otro país y te estás enfrentando a una nueva cultura. Probablemente estás en un nuevo grupo de amigos y todo es demasiado nuevo. O solo estás iniciando un año y sí. Ya. Sí, también puede ser. Solo quiero que este episodio se vuelva atemporal. Como está bien si empiezas el 2026 con nosotros escuchando esto, te agradecemos. Y si no, y si lo escuchas esto a mitad de noviembre del 2026, pues también está bien, porque las nuevas etapas aparecen en cualquier momento. Así es. Entonces, creo que nadie se salva de una nueva etapa. Y claro, a mí de verdad esta premisa me mueve mucho, porque estoy en la primera vez siendo mamá. Entonces, es una nueva etapa en la que no te sientes preparado, pero para absolutamente nada. Y así es, ¿no? Como cuando te encuentras en un nuevo espacio, no entiendes qué pasa, no sabes si lo que haces está bien o está mal, no sabes a quién seguir como mentor para poder de alguna manera guiarte un poco. Entonces vamos a transitar en todo esto que son las nuevas etapas y cómo hacernos más constantes para no rendirnos fácilmente.
Es bien interesante porque todos en nuestra vida hemos sido un novato en cualquier momento. No importa si hoy te sientes un experto en algo, tuviste que haber atravesado la etapa de ser novato. Totalmente. Y lo interesante de cada vez que empiezas algo nuevo, pues nuevamente puedes ser un novato. Entonces, creo que nunca se diluye o se disipa la oportunidad de ser un novato en algo. Y claro, ser un novato en algo muchas veces implica sentir los nervios a flor de piel. Sentir que estás más cerca del punto cero que de la madurez y del crecimiento. Uh-huh. Y cuando eso sucede, pues rendirte es mucho más tentador porque tienes mucho menos que perder. Porque no es lo mismo rendirte, si es una carrera de 100 metros, rendirte en los 70 metros que rendirte apenas en la salida. Y pues muchos de nosotros todavía estamos en la salida o tal vez solo hemos recorrido tal vez unos 11, 10 días de enero y sentimos que puede ser un lindo momento para rendirnos, porque si nos rendimos el costo no es tan alto. Totalmente. Y sabes que a mí algo que de verdad me inquieta mucho es que vivimos en una era en la que sí, definitivamente la salud mental es un tema que está mucho más consciente con nosotros, pero creo que en algún punto también se corrompió y ha sido como una hipersensibilidad del tema de la salud mental y hacemos que todo nuestro problema no se dirija hacia un camino de resolución o de resiliencia, sino de fácilmente puedo renunciar. Si no me gustó, si me miraron feo, si es que, no sé, si es que me hizo llorar una vez, se acabó. Y ojo, no estoy invalidando los sentimientos de nadie. He estado ahí y creo que hay que como que analizar varias variables para poder decir renuncio, pero es una era donde renunciar está más al alcance de nuestras decisiones. Es interesante porque no voy todavía al espacio solo de la renuncia, sino que todavía miro la nueva etapa con el brillo de lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando ya pensamos en renunciar, posiblemente el brillo de lo nuevo no es lo suficientemente brillante, porque ya no nos gusta tanto. Yo me acuerdo cuando tú comenzaste en un trabajo, yo estaba pensando en el primer día estabas muy emocionada. Sí. Estabas muy emocionada toda esa semana, pero al cabo de unos meses, pues el brillo de lo nuevo, como acabo de decir, no era tan brillante. Es tan chistoso, pero sí, Martín trae esto y yo estaba pensando exactamente en el mismo ejemplo. Y yo tengo la foto de ese carnet, como que me la tomaron en la primera semana, como nueva. Y claro, para mí respondía a un sueño cumplido. Entonces yo no tenía más dientes para sonreír porque estaba demasiado feliz. Pero al pasar de los meses, cuando se fueron apareciendo todos estos obstáculos, todos estos problemas, sí, yo regresaba a ver a ese carnet y ya no resonaba conmigo. Como dices, el brillo se iba apagando de a poco. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo podemos manejar las nuevas etapas de modo tal de que, uno, no nos abrumen demasiado, dos, no nos empujen a rendirnos, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos disimular que somos un novato? Porque, siendo honesto, no es una posición tan agradable al principio. Aunque el ser novato, yo soy muy consciente de que tiene gracia. Me refiero hay la gracia de los 3 meses. Por ejemplo, en Ecuador, cuando tú tienes un contrato de un trabajo, tienes 3 meses de periodo de prueba, que es para que el empleador pueda probarte, a ver si eres bueno, pero al mismo tiempo para que tú puedas probar al empleador. Entonces, son los 3 meses donde, si tú te equivocas de alguna forma, hay espacio para volverte a enseñar. Hay espacio para corregir, hay espacio para no ser tan duro contigo y tener la misericordia de decir, bueno, es que eres nuevo.
Y esa es esa quizás es para mí la única ventaja de un novato. No sé si hay otras más, no las he pensado, pero al mismo tiempo, el estar ahí es una etapa que tú quieres que solo termine, que se mueva hacia adelante porque es incómodo, te sientes nervioso. Hoy de hecho leía de que era como un post de Facebook, creo. O sea, como cuando estoy muy nervioso por hacer algo y mi corazón comienza a latir muy rápido, es como si una parte de mi ser dentro de mí estuviera aplaudiéndome para darme ánimo a hacer lo que tengo por delante. Eso está bien lindo. Y me gustó mucho porque ese golpeteo de tu corazón, que probablemente le llamamos ansiedad o ataques de pánico, visto de otra forma, es tu corazón emocionado por lo que ha de venir. Entonces, si tú estás en una nueva etapa hoy, muy probablemente te estás enfrentando al nerviosismo, al sentirte abrumado, como dije hace ratito, y al sentir que rendir es una opción. Rendirse es una opción. ¿Cómo logramos manejar esa nueva etapa? Es bien difícil. O sea, me pongo a pensar en todas mis nuevas etapas, porque trato de también ser como traer ejemplos en los que todos se puedan identificar. Claro, he tenido todas mis veces en los trabajos nuevos, pero quiero pensar como cuando somos nuevos en las relaciones. Y claro, cuando estás en estas nuevas etapas donde quiero pensar en esta vez que salía contigo y donde definitivamente se sentía como algo que iba a durar. No por ser romántica, simplemente se sentía como que iba a ser algo para siempre. No sé cómo explicarlo. Yo creo que creo que a veces tenemos miedo a empezar estas nuevas etapas porque nuestra mente nos lleva a pensar en etapas similares que no tienen que ver con la que hemos vivido, de la que estamos viviendo en ese momento, pero busca una similar para saber cómo sentirse, ¿no? Entonces, claro, mi mente iba a espacios donde probablemente yo había fallado. Y cuando fallas, solo no quieres repetir ese error. Espero que no quieras cometer ese mismo error. Y yo me acuerdo que en nuestra primera cita, de hecho, el 12 de enero, cumplimos... 6 años, creo. 5 años. 6 creo que años. 6 años, de haber salido por primera vez. Y yo recuerdo haber estado muy callada. Sí, yo generalmente escucho mucho a la gente, pero en la versión normal de la Val, pues fácilmente hablo más. Pero esa vez yo estaba muy silenciosa y lo único que hacía era estar callada porque no quería decir algo que probablemente iba a sabotearme porque yo sabía que había algo diferente contigo. Entonces, creo que en esto de las nuevas etapas es muy difícil no parecer un novato. Pero creo que algo que nos puede ayudar es como entender que cada nueva etapa de verdad es una nueva etapa. Y no tiene por qué traer el dolor del pasado y de cosas similares que hayas vivido o que incluso hayas visto en gente que conoces. Porque a veces tomamos las experiencias de otros también para vivir la nuestra. Pero lo más probable es que necesitas quitarte todas esas como si fueran chaquetas y te quitas todas esas chaquetas, las dejas en la puerta y le das el chance a la nueva etapa que estás viviendo para poder decir, ok, veamos que sí puedo tomar del pasado, que probablemente son lecciones, pero no exactamente los sentimientos. Me gusta y sabes que pensando en eso, creo que hay 3 fantasmas que quizás nos persiguen cuando iniciamos una nueva etapa. Creo que hay más realmente, pero quizás abordando estos 3, creo que son suficientes para iniciar lo que estamos iniciando hoy, ya sea ese nuevo proyecto, una nueva relación, quizás, no sé, un nuevo lugar, un nuevo país, nuevo trabajo. Y yo creo que una de las primeras cosas que arruina nuestros inicios
es sin duda alguna esta autoexigencia tóxica, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Porque la necesitamos de todas maneras, ¿no? Necesitas autoexigirte, es una realidad. Pero hay un espacio donde la autoexigencia pudiera carcomer nuestros esfuerzos y carcomer nuestra energía. Y yo creo que cuando estamos allí, y en qué se diferencia una de la otra, ¿no? La autoexigencia tóxica es cuando te exiges mucho más allá o obtener un resultado mucho más allá de lo que del proceso y de las fases que estás viviendo. Pero mucho más lejana de la realidad. Porque si hoy inicia el gimnasio, no podemos pretender levantar, no sé, voy a decir una tontería, tal vez 60 kilos en pecho. O si eres un experto, ya habías entrenado antes, tal vez puedes hacerlo, pero si apenas hoy comienzas... Pero si eres un novato. Ajá. Si eres un novato, si nunca has estado allí, si esta etapa es nueva, hijo, usted va a levantar solo la barra. Sí. Solo la barra vas a levantar. Yo recuerdo cuando inicié a entrenar hace muchos años y solo levantaba la barra y me daba vergüenza. Y claro, colocaba discos y comencé progresivamente a aumentar el peso. Y era bien interesante porque en ese proceso tú vas buscando cómo resolver cada problema progresivamente. En mi caso, a mí me comenzaron a doler mucho las muñecas. No usaba guantes, no usaba ningún otro equipo para levantar el peso. Y no tenía muñecas muy fuertes realmente. Y cuando quería hacer, por ejemplo, pecho, mis muñecas se doblaban y no podía sostener la barra en la posición correcta, alineada a mi brazo, a mi antebrazo. Entonces yo comencé a utilizar vendas. Y esas vendas me permitían de alguna forma que mis muñecas no se fueran hacia atrás y no me lesionaran. Y eso es parte del aprendizaje y de la aceptación que debemos tener en cada etapa y fase de tu proceso de crecimiento. Porque si yo me exigía demasiado, lo más probable es que yo iba a lesionarme. Y quizás hoy estamos hablando de una realidad muy física de cómo yo entreno o cómo yo entrené y cómo yo evitaba una lesión al no exigirme demasiado a mi cuerpo. Pero muchas veces la autoexigencia no se ve solo en un espacio físico, una dimensión física, sino que se ve una dimensión del alma, donde nos exigimos también demasiado emocionalmente, demasiado en nuestra mente, demasiado en nuestras capacidades de poder atender muchos problemas, de sentir, de no sentir, de asimilar. Y cuando nos autoexigimos tanto, pues nos lesionamos también el alma. Totalmente. ¿Sabes qué? Otro de los fantasmas que también nos acompañan son la comparación. Y hemos hablado de esto muchísimas veces, pero quisiera hacer énfasis esta vez en las nuevas etapas, porque es lo que decía hace un rato también. Como muchas veces tenemos los lentes puestos sobre las experiencias de otros, cómo a otros les ha ido. Es increíble cómo ahora el algoritmo de mi TikTok solo me habla de la experiencia de otras mamás. Y claro, tú te comienzas a comparar porque dices, pero yo no tengo idea. No tengo idea. Y esta mamá sí sabe. Tiene 2 hijos. Este es mi primer hijo. Como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la verdad es que compararte en una nueva etapa es una forma rápida de rendirte. Ni siquiera has dicho que te has rendido, pero ya te rendiste. ¿Crees que hay una especie de comparación que pueda ser buena? Es que creo que depende mucho de la madurez de la persona. Porque si tú te comparas con, no sé, atléticamente con alguien que admiras y no envidias. Admiras y no le tienes rabia porque tiene éxito, ¿no? Cuando tú te comparas y eso se vuelve como un motor o un impulso para ti, genial. Porque probablemente te va a mover hacia adelante. Claro, me inspira. Exacto. Pero si te comparas en una manera en la que
tú solo comienzas a disminuirte, ya te rendiste. Probablemente tu mente te va a decir, ¿para qué vas a intentar? ¿Ya para qué vas a intentar si no vas a ser el ápice de lo que es la otra persona? O sea, yo he tratado mucho ya de no ver TikTok, sobre todo el algoritmo de las mamás, porque hay demasiada información. Y eso es algo que ha generado la nueva era de la tecnología, como mucha comparación. Claro, la sobreinformación te descoloca. Te descoloca y te vuelve loca. Entonces, como es inevitable porque estamos todo el tiempo en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras. Y aun cuando llegas a blindarte de esos espacios, muchas veces vas a compararte con las personas con las que te ves a diario. O sea, te ves a diario con alguien que está en el trabajo y, no sé, se viste mejor que tú en esta nueva etapa de este nuevo trabajo, pero tú no tienes los recursos y te sientes menos, perdiste. Ya te rendiste. Y te das cuenta que ya al analizar tus situaciones ni siquiera son cosas que importan. A veces te comparas con cosas que ni siquiera has vivido. Te volviste este novato que ni siquiera quiso correr la carrera porque dijo, ¿ya para qué? Hay un último verso en la Biblia, cuando el rey David, este hombre que mató a Goliat, que reinó por varios años, que conquistó varias ciudades, que fue un hombre que ganó varias batallas, al final de su historia, él se hace llamar el dulce cantor, creo que es el dulce cantor de Israel, si no me equivoco la expresión. Y claro, una de las facetas del rey David fue cantar y tocar el arpa. De hecho, fue uno de sus trabajos en algún momento de su vida cuando era joven. Pero cuando ya él se convierte en un rey, el tocar el arpa, al menos cuando lees su historia, lo pierdes de vista. No obstante, escribió muchos salmos. Escribió muchas canciones. Y eres consciente de eso, pero al mismo tiempo también eres consciente de sus batallas. Entonces dejas de verlo como un artista y comienzas a verlo más como un guerrero, como un rey, como un monarca. Y es bien interesante porque cuando él está dando sus últimas palabras, él no se identificó como el gran monarca, como el gran conquistador, como el gran guerrero, ni como el aniquilador de gigantes, que quizás fueron de las hazañas más conocidas. Él se identificó como el dulce cantor. Y me gusta mucho eso porque miras a un David humilde que siempre reconoce la esencia de quién es. Y yo creo que esa es la clave para siempre volver en sí y calibrar nuestra tentación a compararnos. Yo te hice la pregunta de si habrá alguna cosa algún escenario donde compararse sea bueno. Y tal vez sí, tal vez algunos, como tú decías. Pero a la larga, la verdad es que tenemos la misión de vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Y ya está, no vivir la vida de otros. Y eso es esencial para al final evitar la comparación. El ser novato implica básicamente poder reconocer que somos posiblemente ignorantes en muchas cosas y estar bien con eso. Es reconocer que somos débiles en algunas cosas, pero también fuertes en otras. Y estar bien con eso. Y eso me encanta porque es reconocer al final, indistintamente de todo lo que podemos ser capaces de hacer, que hay una esencia dentro de nosotros y que es única y que nadie más la tiene y mi trabajo solo es habitar en ella. Es justo lo que estábamos viendo el día de hoy, de habitar en la mansedumbre de Dios, ¿no? Es como que ser mansos en lo que te tocó vivir, porque Dios lo puso ahí como para ti y ya. Solo para traer un poquito de contexto, de traducción a la palabra manso, porque quizás no es tan común, sí. común para muchos. ¿Puedes explicarla?
Sí, creo que habla mucho de ser una persona muy... Me da chiste porque está tan cerca de la palabra menso. Manso y menso están muy cerca, pero la verdad es que tiene que ver con una tranquilidad de habitar en un espacio seguro. Entonces, como que si probablemente estás habitando en esta nueva etapa, si habitas en la mansedumbre, es decir, si habitas siendo una persona mansa y tranquila de lo que estás viviendo, probablemente no vas a tener que vivir en este fantasma de la comparación, probablemente no vas a tener que habitar en este espacio del que tú hablabas al inicio, de la autoexigencia tóxica. Así que creo que es un lindo lugar en el que podemos estar. Hay un tercer fantasma y es la falsa idea de que las cosas no deberían ser tan difíciles. Cada vez que empezamos una etapa, nos autoexigimos mucho y queremos que todo sea muy rápido, ¿no? Y muy fácil. Sí. Lo segundo es nos comparamos con otros. Pero lo tercero es justamente esto, ¿no? Esperar, como tú dices, que sea fácil. Uh-huh. Y la verdad es que si algo fuera fácil, pues todo el mundo lo lograría. Esa es mi forma de ver las cosas. Es que sería muy aburrido. Yo entiendo, o sea, yo he querido muchas veces las cosas muy fáciles. Porque a veces solo cansa estar luchando y luchando todo el tiempo, ¿no? Estoy contigo, te entiendo. Pero probablemente quitarle el desafío a la vida haría de todo un espacio bien triste, bien monótono. Es que lo que hace que algo pueda ser disfrutado es que presente dificultad para ser conquistado. Es por eso que cuando a los hombres les salen con una chica que fue difícil de ser conquistada, es como un premio, ¿no? Es que hay una teoría de la gamificación y uno de los elementos de la gamificación, no los recuerdo todos, creo que son 12 motores de la gamificación, es justamente que el objeto tú no lo puedas obtener de manera sencilla. Uh-huh. Porque al momento que tú puedas obtener ese objeto de manera sencilla, entonces el objeto pierde su encanto. Cuando tú eres privado de ese objeto, entonces tú lo deseas. Ese es el punto de la psicología detrás de la gamificación. Por eso cuando tienes algún juego, pues Mario Bros tiene que ir a luchar contra el dragón para poder obtener a la princesa. O sea, tiene que pasar toda la travesía. Si la princesa estaría en el primer salto de Mario Bros, probablemente no fuera atractivo jugarlo. Uh-huh. Entonces, es un poco detrás de la filosofía de los juegos, pero al mismo tiempo es parte de la filosofía de la vida. Todo lo que nos es privado, muchas veces lo deseamos. Cuando tú puedes acceder de este objeto de una manera sencilla, entonces pierde su encantamiento. Probablemente hace años, cuando, no sé, esto me pasó. Mi abuela siempre guardaba las cosas. Es como tenía todo guardado bajo llave. Y cuando lo tiene bajo llave, tú quieres más comerte ese dulce. Pero cuando ya quizás pasan los años, tú eres un adulto, hoy tienes dinero, puedes comprarte ese chocolate, cientos de ellos, las veces que quieras, pues ya no tienes tanto deseo por comerte ese chocolate. Sí. Entonces, como tú decías, lo que hace que la vida no sea aburrida realmente es que las cosas no sean tan sencillas de conseguirlas. Y cuando rompemos esta idea de que las cosas, ¿por qué a mí? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? Entonces entiendes de que solo tienes que vivir tu proceso y ya está. Es parte de lo que te va a hacer disfrutarlo más. Y aquí sí como que una alerta, porque creo que muchos de nosotros en esta era estamos cayendo mucho en la autocompasión, mucho en la lástima hacia uno mismo, como que no, es que si es algo que ya parece peligroso, algo que suena poco correcto, algo que suena doloroso, ya para nosotros es una alerta de no, yo no debo estar ahí. Este no es mi lugar.
Y sí, te entiendo, ya, ok. Es el instinto de supervivencia, ¿no? Es el instinto de supervivencia, lo entiendo. Pero vayamos más profundo. O sea, de verdad quisiera que este año fuese un lugar de nuevos comienzos en los que tú también te puedas volver una persona mucho más crítica y que también seas capaz de reconocer que eres más fuerte de lo que crees. Así es. Y que eres mucho más capaz de ser resiliente y no renunciar a la primera. Es realmente valioso lo que dices, porque hay un estudio que establece que cualquier ser humano, para vivir una etapa nueva a la cual se enfrenta, necesita de 6 a 12 meses para poder adaptarse. Lo que quiere decir que no se trata de días, no se trata a veces ni de mentalidades, no se trata de libros de autoayuda, no se trata a veces de una oración. Se trata muchas veces de solo vivir el proceso. No que estas cosas que acabas de decir no funcionen, ¿no? Que creo que acompañan el Colaboran, proceso. sin duda alguna, Ajá. apoyan. Pero naturalmente hay cosas que solo necesitan de tiempo. Y si tú estás en una nueva etapa sintiéndote novato, sintiendo que esta etapa nunca acaba, sintiéndote inmaduro, sintiéndote insuficiente, pues lo que quiere decir es que continúa. Esto va a cambiar, va a tener su giro en algún momento. Y quizás cuando dé el giro no te vas a dar ni siquiera cuenta. A mí me pasa muy a menudo en la oficina, y creo que lo he comentado, hay algunos pasantes y estos rotan cada 3, 6 meses. Y cuando yo los veo, yo veo sin duda alguna su potencial y puedo desde ya leer el profesional en quién van a convertirse. O que ya son, pero especialmente puedo ver quiénes van a ser en 5, 10 años, qué actitud van a hacer. Y me encanta, sin que ellos se den cuenta, intentar aportar algo a su crecimiento. No soy demasiado viejo para ellos. Seguramente Esa es la ellos verdad, creen que sí. pero ellos creen que sí. Pero intento enseñarles, intento ligeramente hacer que no cometan esos errores. Hay algo que yo veo cuando tú eres muy novato en un trabajo, es que tú quieres hacer todo rápido y no eres tan consciente de los detalles y por eso a veces te equivocas. Cometes errores tontos por no ser tan preciso, esa precisión que te da la madurez. Y me encanta intentar enseñarle eso porque no es algo que se enseña en la universidad o en los libros. Lo aprendes en el día a día, lo aprendes en el tiempo. Y claro, hoy que miro los pasantes y que puedo ver todavía su proceso de madurez recién iniciando, sin duda alguna puedo reconocer que ya yo no estoy allí. Y eso me gusta mucho porque eso quiere decir que crecí y que mi fase de ser un novato ya pasó. Y no digo con esto que no hay cosas que todavía tengo que aprender. Sin duda alguna hay un montón de cosas que sé que debo aprender. Pero ya no estoy allí. No soy un pasante. Y algo que les digo es que acepten su etapa, ¿no? Apréndela, disfrútala, aprende todo lo que puedas. Porque en esa etapa, todo lo que estás aprendiendo hoy, va a haber un momento en que en alguna otra etapa nueva lo vas a poner en práctica. Así que no es de lamentarse, es 6 a 12 meses que vas a necesitar para adaptarte. Hace poco, yo no sé si tú recuerdas, un chico que conocemos terminó con su novia. Estos terminaron y claro, él al cabo de un par de meses de ver cómo él estaba, le pregunto y me dice, todo bien, todo bien, todo bien. Y la verdad yo me sorprendo mucho, no porque no quiera que esté él bien y ella bien, quiero que ambos estén bien. Solo me sorprende mucho que quieras acelerar el proceso de su nueva etapa. Hay cosas que sencillamente no se pueden acelerar. Necesitas tiempo para iniciar las nuevas etapas, sí. Aún aquellas de las que nacen no después de fuegos artificiales y abrazos de feliz año, sino esas etapas que nacen después de rupturas y de conversaciones complejas. Porque también es una nueva etapa. Sí, algo, sobre todo en el mundo de las relaciones, generalmente cuando damos
como mentoría en esto, siempre les decimos como que tienes que esperar de 6 meses a 12 meses para comenzar una nueva relación. Porque en estos lapsos no es que no entras a una nueva etapa, no es que estamos como obviando ese tiempo muerto que ahora vamos a tener sin pareja, como si no fuese una nueva etapa también. Pero es que terminaste con alguien y ahora eres un nuevo soltero, que aprendiste nuevas cosas. Y vas a tener de 6 a 12 meses para aprender a ser ese nuevo soltero. Porque pasaste un montón de tiempo abrazando la idea de estar con alguien, acompañado todo el tiempo. Es volver a tu independencia, es volver a un montón de hábitos que dejaste de tener porque quizás dependía de otra opinión. Y luego vas a estar en una nueva etapa, no porque ya tuviste novio o novia, es que ya viviste esa etapa, sino que eres una nueva versión cada vez. Entonces, como te vas a encontrar con una nueva etapa cuando estés con otra persona. Así es. Hay algunas herramientas que quizás puedan ayudarte y me gustaría que podamos decirlas de manera sencilla y rápida para que podamos ponerlas en práctica. Y una de ellas es que cuando comienzas una nueva etapa, creo que es necesario cambiar el criterio que a veces tenemos de lo que es el éxito. Creemos que el éxito está cercano a ser todo perfecto. Y no es así. Implica fracasos, implica errores, pero implica aprender. Sí, resignificar ayuda un montón. Otra es no camines solo. Las personas que no se rinden no son exactamente las más fuertes, sino que las que van acompañadas de las personas indicadas. Así que procura tener conversaciones muy profundas, honestas. No busques algo que traiga una dopamina a tu cerebro acerca de traerte afirmación o felicidad. Muchas veces busca feedback intencional para ver cómo estás yendo. Busca mentores que te puedan guiar. Y una última es, no procures ser extraordinario o hacer cosas extraordinarias, sino procura la constancia. Cuando inicias algo, pues sin duda alguna nos encantaría sentirnos expertos, sentirnos maestros en esa nueva etapa. Pero el 99% de las veces no es así. Es distinto. Empieza todo con una luz quizás pequeña y luego esta se hace mucho más grande. Entonces, no necesitas llegar a brillar ahorita, sino a solo ser constante, a permanecer allí. Hoy, en una segunda o tercera semana de enero, que quizás tú puedas estar escuchando esto, pues decirte que no abandones, no dejes caer lo que ya comenzaste. O aún si sientes que todavía no comienza como debería comenzar, pues no dejes que se apague el sueño y el anhelo que hay en tu corazón. No te rindas demasiado pronto. No te rindas ahora. Queda todavía muchas oportunidades en este año para que tú puedas mostrar de qué estás hecho y quién eres. Y es tiempo para eso. Hay un pequeño verso que me gustaría leerte para finalizar este episodio, y dice de la siguiente forma, es un proverbio escrito por Salomón. Dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Y me encanta este proverbio porque lo deja muy claro. Básicamente lo que dice es que nuestra vida, lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, inician como la luz del amanecer. Y si has visto un amanecer, probablemente también has visto oscuridad. Y así inician muchas cosas. Una pequeña luz en el horizonte, naciendo alrededor de la oscuridad y disipándola a la medida que el tiempo pasa, al punto tal de que el día es perfecto y puedes ver que la luz termina ocupando y disipando toda oscuridad. Y yo creo que así funcionan nuestras vidas. Iniciamos algo,
Quizás hoy se siente un poco oscuro, se siente un poco débil, se siente que la oscuridad es mucho más grande que la luz que está iniciando, pero al cabo de unos días, al cabo de que tú permanezcas constante, peleando, luchando, siendo esperanzado por lo que ha de venir, entonces dejarás de ser un novato y dejarás una huella en medio de ese camino que transitas. Porque al final lo que es importante hoy es que no te rindas demasiado pronto. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que te haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima ocasión. Bye bye. Bye.